19 pastores adventistas expulsados de la iglesia. El medio de comunicación The Star del país de Kenia publicó: Iglesia Adventista del Séptimo Día despide a 19 pastores por presunta mala conducta. La Conferencia Central del Valle del Rift, CRVC, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Nakuru, Kenia, despidió y expulsó a 19 pastores, acusándolos de mala conducta y apostasía, por aliarse con una organización paralela no autorizada. Lo que se utilizó fue una carta fechada, el 3 de febrero, 2026, titulada Asunto: Aviso Oficial de Terminación de Servicios Pastorales, advirtiendo lo siguiente: para informar a todas las iglesias bajo su jurisdicción que los siguientes pastores han sido separados del servicio y se ha retirado sus credenciales y licencias con efecto inmediato. Y el total de pastores adventistas despedidos y expulsados acorde a la lista de la carta fueron 19. La carta sentenció a los 19 pastores adventistas. En consecuencia, se instruye a todas las iglesias que estas personas no tienen autorización para participar en actividades religiosas, administrativas ni ministeriales dentro de cualquier iglesia adventista. Uno de los pastores afectados, Daniel Kerochi, negó las acusaciones y arremetió contra el liderazgo adventista en declaraciones al medio de comunicación The Star. Es su naturaleza despedir a la gente. No podemos interactuar con ellos. Nuestros pastores están limpios, dijo el pastor Daniel Kerochi. No hemos formado ningún grupo disidente. Eso no es cierto. De hecho, seguimos fieles a la política de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la seguimos al pie de la letra, dijo el pastor Daniel Kerochi. La disputa refleja las tensiones actuales en sectores de la Iglesia Adventista en Kenia. Un conflicto similar ocurrido en Nairobi hace varios años provocó divisiones internas y la creación de una estructura de conferencia independiente. El medio de comunicación The Star del país de Kenia lo publicó. 50 iglesias adventistas del Séptimo Día abandonan su fe para unirse a la Conferencia Cosmopolita de Nairobi. Queremos decirle al mundo que seguimos siendo miembros leales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y disipar las falsas narrativas que se difunden de que hemos abandonado la fe, dijo Alois Mokono, presidente de los ancianos de las 50 iglesias adventistas. Y además afirmó maltrato de parte del liderazgo adventista. Las 50 iglesias adventistas del Séptimo Día de Gosere habían soportado pacientemente el maltrato durante más de 4 años. En ambos casos, los afectados, tanto los 19 pastores y 50 iglesias, alzaron su voz en contra de problemas en el liderazgo y que no son escuchados, tal cual se ve en la protesta de ancianos adventistas del Séptimo Día, realizada en la Conferencia Adventista en Kenia, 2023. Ahora exigimos y solicitamos que el presidente de la división, el pastor y el presidente de la unión vengan y aborden este asunto, para que caminen con humildad. Nada. No se puede conectar. Cuando se está intimidado, ese no es el camino. Hemos estado en el terreno en los últimos días. Hemos venido aquí como representantes de varias iglesias. Presentamos nuestro memorando y la petición de hace unos días. Tuvimos una reunión aquí con el Ejecutivo donde redoblamos nuestras quejas y solicitamos que se tomen medidas dentro de un plazo razonable. Es un tiempo muy largo. Estamos leyendo y viendo tantos problemas que ocurren dentro de nuestra conferencia. Sí, esos problemas siempre. Intentamos abordarlos. No se nos da el tiempo necesario para presentarlos. Una y otra vez hemos cuestionado al liderazgo de la conferencia en relación con lo sucedido en el pasado. Pero cuando queremos preguntar a la conferencia y al liderazgo, nadie nos da la audiencia. Nadie está listo para hacerlo. Esta división entre el liderazgo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y los laicos ha sido profetizado por Dios en 2 profecías directas. 1. Zacarías 6. La paradoja de los pastores adventistas. Este documental lo han visto más de 49,000 adventistas. Míralo también tú y tu casa. Dejaremos el enlace en la descripción y en el primer comentario. Escribe en los comentarios: Profecía Zacarías 6. Profecía Zacarías 6. Profecía Zacarías 6. Seguimos con Segunda Profecía, Oseas 2. El movimiento laico adventista.
Este documental trata sobre la solución que Dios da a los laicos que ven y tienen problemas con el liderazgo adventista. Dejaremos el enlace en la descripción y en el primer comentario. Escribe en los comentarios, profecía. Oseas 2. Profecía. Oseas 2. Profecía. Oseas 2. Si por predicar la verdad presente tú has sido desfraternizado y expulsado de la iglesia adventista, déjanos tu testimonio en los comentarios. Y Agencia Misionera AMI te puede ayudar espiritualmente. Si estás indignado por todas las injusticias que se cometen en la iglesia, comparte este video. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic en la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos un video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias. Dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal, Pastor Enoch Martín. A continuación, un análisis teológico con el Pastor Enoch Martín, tu pastor virtual. La profecía de Cristo sobre las expulsiones y desfraternizaciones en la iglesia adventista. Cristo es Dios, no hay duda alguna. Sin embargo, Cristo también fue un profeta. Escrito está, Lucas capítulo 24, el verso 19. Entonces él preguntó, ¿qué cosa? Ellos le dijeron, lo de Jesús Nazareno, un profeta poderoso en obra y en palabra. En definitiva, Cristo fue un profeta, por lo tanto dejó profecía para nosotros. Leamos la profecía de Cristo en San Juan, capítulo 16, el versículo 1 y 2. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Verso 2. Os expulsarán, subrayen, expulsarán de las sinagogas, subrayen, sinagogas. Aquí directamente habla de expulsión de un lugar específico religioso. Sinagogas. Lo que hoy le conocemos como templos. En nuestro caso, templos adventistas. Os expulsarán. Pudiese decirse que no se aplica a nosotros. Sin embargo, sí tiene una aplicación. Y te daré evidencia del espíritu de profecía. Pero antes, te daré otros versículos de la Biblia. San Juan capítulo 12, el versículo 42. Con todo, aún entre los gobernantes muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados, subrayemos, expulsados de la sinagoga, también sinagoga. Entonces Cristo vio expulsiones en su tiempo. Y Cristo advirtió de expulsiones en el futuro, es decir, nuestro presente. Leamos otro ejemplo. San Juan, capítulo 9, el versículo 22. Sus padres respondieron así por miedo a los judíos que habían resuelto que si alguno reconocía que Jesús era el Mesías, fuese echado de la sinagoga. Entonces, expulsión de la sinagoga es lo mismo que echar de la sinagoga. San Juan, capítulo 9, el versículo 35. Jesús oyó que lo habían expulsado, subrayemos, expulsado. Y hallándolo, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió positivamente, sí, creo. Pero ¿qué había ocurrido con este personaje? Había sido expulsado. Entonces, la evidencia bíblica nos indica que en el tiempo de Cristo se expulsaba a los cristianos verdaderos.
Ahora, tenemos que ver que también en el Antiguo Testamento hay una profecía de Isaías. Leemos directamente en Isaías capítulo 66, el versículo 5. Oíd palabra del Eterno vosotros, que os estremecéis ante su palabra. Estos son buenos. Vuestros hermanos, los que os aborrecen y os echan por causa de mi nombre. Está el grupo que tiembla ante la palabra de Dios y está el grupo que echa a esos hermanos que tiemblan ante la palabra de Dios. ¿De dónde los echan? De los templos adventistas del séptimo día. Por lo tanto, las palabras proféticas de Cristo, las palabras proféticas de Isaías, tienen un cumplimiento en nuestro tiempo. Directamente, el espíritu de profecía, escritos de la profetisa adventista del séptimo día, Elena G. de White, en El conflicto de los siglos, en la página 61, declara así la inspiración. Las palabras de Cristo a sus primeros discípulos se aplicarán a cuantos le sigan hasta el fin de los tiempos. Y lo que os digo a vosotros, a todos lo digo, velad. Marcos 13, verso 37. Entonces las palabras de Cristo a sus discípulos, cuando dice, os expulsarán de las sinagogas, como hemos leído, se aplican a los discípulos verdaderos de Cristo hoy día. Y te lo repito, os expulsarán de los templos adventistas si hablas, vives y predicas la verdad presente. Que pronto terminará el tiempo del sellamiento de los 144,000 y que pronto empezará el juicio de los vivos registrado en Ezequiel 9, del verso 1 al verso 11. Impresionante. Esto se aplica a nuestro tiempo. Sin embargo, en la época del inicio de la iglesia primitiva cristiana, la iglesia judía estaba al mando. Era la que expulsaba. Y hoy también se hace lo mismo, solo que peor. Leemos en Joyas de los Testimonios, el tomo 1, en la página 34 y 35, declara así. Vi que muchos de los que profesaban creer la verdad referente a los últimos días, el ángel dijo, peor que ellos os habéis conducido vosotros. ¿Qué está diciendo aquí el ángel? Y que la sierva del Señor lo registró, que peor ha actuado la iglesia adventista del séptimo día que la iglesia judía en el tiempo de Cristo. Peor ha actuado la iglesia. Desfraternizan miembros por predicar la verdad presente. Desfraternizan a miembros por predicar temas de salud. Desfraternizan a miembros adventistas por predicar contra los pecados que hacen los líderes. Eso es una total injusticia. Si lo crees así, porque así indica la realidad y todo lo que acontece en este país, en tu país y en los países del mundo donde hay presencia adventista, así está ocurriendo. El expulsar a los miembros, el expulsar a pastores que defienden la verdad presente dentro de los templos adventistas, el expulsarlos implica también el desfraternizarlos. Lucas capítulo 6, el verso 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, os aparten de sí y os insulten y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Desechen vuestro nombre como malo. ¿A cuántos de ustedes los tienen en la lista negra? Su nombre como malo, como disidente, como rebelde, como revoltoso dentro de la iglesia, mintiendo. Porque lo único que han hecho es predicar, es estar en contra
del pecado y los errores teológicos que se dicen y se cometen en nuestro medio. No importa que te quiten de los libros de la iglesia. No importa que te desfraternicen y no importa que te expulsen porque estás cumpliendo palabra profética de Cristo. Os expulsarán de las sinagogas, os expulsarán de los templos adventistas y te desfraternizarán por predicar la verdad. Escrito está. Escribe en los comentarios. Cristo profetizó en la expulsión de templos adventistas. Cristo profetizó la expulsión de templos adventistas. Cristo profetizó la expulsión de templos adventistas. Te leo en los comentarios. Te daré el tema: el doble liderazgo de Laodicea. Es decir, hay dos tipos de pastores en la iglesia adventista del séptimo día. Todo estudiante de profecía sabemos que la séptima iglesia en Apocalipsis, Laodicea, representa la iglesia adventista. Escribe en los comentarios: Laodicea es la iglesia adventista. Laodicea es la iglesia adventista. Con esta base vamos a introducir un punto muy profundo. Atentos. Apocalipsis capítulo 3, el verso 14. Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Si observan, el mensaje va directo al ángel de Laodicea. El mensaje es para el ángel de la iglesia de Laodicea. Y es así con las demás iglesias registradas en el Apocalipsis. Cristo dirige el mensaje para cada ángel en cada iglesia, porque ellos son los responsables. Entonces, descubramos juntos que representan los 7 ángeles de las 7 iglesias en Apocalipsis. Leamos juntos Apocalipsis capítulo 1, el verso 20. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces, las 7 estrellas representan los 7 ángeles de las 7 iglesias. Si descubrimos qué representan las estrellas, vamos a descubrir qué representan estos ángeles. Leamos Obreros Evangélicos en la página 13 y 14. Los ministros de Dios están simbolizados por las 7 estrellas, las cuales se hallan bajo el cuidado y protección especiales de aquel que es el primero y el postrero. Entonces, los ministros están simbolizados por las 7 estrellas, y las 7 estrellas representan a los 7 ángeles. Lo que significa es que los 7 ángeles representan a los ministros, a los pastores, porque ministros y pastores son sinónimos acorde a la Biblia. Escribe en los comentarios: el ángel de Laodicea representa a los pastores. El ángel de Laodicea representa a los pastores. El ángel de Laodicea representa a los pastores. Ahora veamos qué dice el mensaje al ángel para descubrir qué mensaje le da Cristo a los pastores adventistas. Recuerda que es Cristo el que habla. Apocalipsis capítulo 3, el verso 14. Escribe al ángel, escribe a los pastores adventistas de la iglesia de Laodicea. Apocalipsis 3, el verso 17. Tú dices, Cristo le dice al ángel, a los pastores adventistas, tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y nada necesito.
y no conoces, dice Cristo a los pastores adventistas, y no conoces que eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Cristo es el que está hablando. Por lo tanto, esto no puede ser un error, debe ser correcto. Que así está el liderazgo de la iglesia adventista, lamentablemente. Entonces, Cristo, con el ángel caído, con el liderazgo cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo, Cristo no puede acabar su obra aquí en la tierra con ellos, porque están en una condición mala, proféticamente hablando y realísticamente hablando, porque así es. Te daré algunos datos que han sido publicados en páginas oficiales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En profecía, el ángel de Laodicea representa a todos los pastores adventistas. Te daré algunos datos estadísticos de cuántos pastores hay. Según datos del 2022, hay más de 20.900 ministros ordenados adventistas del séptimo día. Es decir, hay más de 20.900 pastores ordenados. Pero no acaba allí la información. Según estadísticas, hay más de 4.000 mujeres adventistas oficiando con roles que desempeñan los pastores. Es decir, hay más de 4.000 mujeres como pastoras adventistas del séptimo día. Pero puedes decir, yo no creo que la iglesia adventista tenga pastoras. Pues no estás informado, no estás viendo la realidad. Porque aunque la Conferencia General prohibió ordenar pastoras adventistas, la división norteamericana, que consta de más de 1 millón de adventistas, está apoyando la ordenación de pastoras adventistas en el territorio de Estados Unidos y en el territorio de otros países. ¿Cómo los apoya? Financieramente. Entonces, si sumamos los 20.900 pastores hombres adventistas más las 4.000 pastoras adventistas, tenemos un total de 25.000 pastores y pastoras adventistas del séptimo día. Cristo no puede terminar su obra con estos pastores y con estas pastoras. ¿Por qué? Porque los pastores varones, los hombres, sí están aprobados para ser ministros, para ser pastores, porque es bíblico. Pero ¿cuál es el error de ellos? Que como reciben un sueldo, entonces cuando llega el mensaje de verdad presente, ellos rechazan la verdad presente para no ser despedidos, para no perder su sueldo. Ellos rechazan el mensaje porque así se les ordena y así obedecen. Así me dijo un colega pastor. Le dije, estudiemos profecía, estudiemos. ¿Y saben qué me dijo? Dame tiempo, tengo que preguntarle a mi patrón. Yo dije, pero a ver, ¿quién es tu patrón? Porque hasta donde yo sé, tú eres un pastor, y si eres un pastor, el que te manda es Cristo, nuestro máximo líder. Es Dios el que te patrocina con recursos, con diezmos. Pero él así me dijo, tengo que consultar a mi patrón. ¿Y saben quién era su patrón? Otro pastor adventista, con un cargo mayor dentro de la iglesia. Y efectivamente el pastor le dijo que no le autorizó a estudiar. Entonces estos pastores se venden y rechazan el mensaje de verdad presente que Dios envía a la iglesia. Ese es el error de los varones pastores. Y así Dios no puede terminar su obra con ellos.
Y por el otro lado, las pastoras adventistas del séptimo día no son aprobadas por el Señor, porque no existió sacerdotisas en el santuario terrenal. Solo hubo sacerdotes y un sumo sacerdote en el santuario terrenal, pero nunca sacerdotisas. Solo los paganos tenían sacerdotisas. Pero hoy, ahí están las mujeres queriendo ser pastoras adventistas. Dios no puede terminar la obra con ellas porque están desautorizadas por la Biblia y por el espíritu de profecía como pastoras. Por lo tanto, ni con los hombres pastores, ni con las mujeres pastoras, Cristo no puede terminar su obra. Ahora, veamos cómo recaudan los recursos para terminar la obra de Dios aquí en la tierra. Si recaudan los recursos del Señor, llámese diezmos y ofrendas, de la manera bíblica, de la manera aprobada por Dios, significa que lo distribuyen de la manera correcta. Pero si no recaudan los diezmos y las ofrendas como Dios manda, eso significaría que tampoco hacen buen uso de los diezmos y de las ofrendas, y así Cristo no puede terminar su obra. Veamos qué dice la Santa Biblia cuando se deben recaudar los recursos del Señor. Leemos Primera de Corintios capítulo 16, el verso 2. Escribe esto en los comentarios. Primera de Corintios 16, 2. Primera de Corintios 16, 2. Lo leo. Cada primer día de la semana, subrayen, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado y guárdelo para que cuando yo llegue no se haga entonces la colecta. Aquí escribió el apóstol Pablo y él dice: recauden cada primer día de la semana para que cuando yo llegue no se haga la colecta. Según Hechos capítulo 17, el versículo 2, Pablo acostumbraba llegar cada sábado, cada séptimo día. Por lo tanto, cuando dice Pablo, y cuando yo llegue el sábado, no se haga la colecta. Entonces, indirectamente, Pablo está indicando que el séptimo día, en sábado, no se tiene que recolectar dinero, sino que se tiene que hacer cada primer día de la semana. Pero ahí puedes decir, ahí Pablo está hablando de una donación, está hablando de ofrendas para los pobres, y efectivamente estaba hablando de ofrendas, pero el principio se aplica también a los diezmos, y para ello te daré evidencia. En el libro Consejos sobre mayordomía cristiana, en el capítulo 16, se titula Regularidad y Sistema. En la página 85, repito, Consejos sobre mayordomía cristiana, página 85, declara: las instrucciones dadas por el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo concernientes a los donativos presentan un principio que se aplica también, subraya, también al diezmo. Subrayen todo eso, también al diezmo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Primera de Corintios 16, el verso 2. Por lo tanto, hermano y hermana, tanto la Biblia como el espíritu de profecía nos indican que cada primer día de la semana se debe recaudar diezmos y ofrendas, no cada séptimo día. Si tú quieres seguir quebrantando el sábado, recaudando recursos en el templo adventista, hazlo bajo tu propia responsabilidad, bajo tu propio pecado, porque el saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Yo y mi casa seguiremos las instrucciones que dice el Señor en Primera de Corintios 16, 2, y lo que dice el espíritu de profecía cada primer día de la semana. Por lo tanto,
Como se puede ver, Dios ha ordenado que los recursos de Él, los diezmos y las ofrendas, se deben recolectar cada primer día de la semana. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Qué hacen los pastores? ¿Qué hacen las pastoras? Con gente bajo su mando, llámese diáconos, recaudan diezmos y ofrendas cada séptimo día, cada sábado, cada séptimo día. Y la Biblia enseña cada primer día de la semana. Por lo tanto, el día de recolección de diezmos y ofrendas que aplica los pastores y pastoras en los templos adventistas es incorrecto. Dios no lo aprueba, Dios no lo indica. Por lo tanto, eso significa que los recursos recaudados se le está dando un mal uso. ¿Y cómo lo sabemos? Porque es lógico. Dime, ¿qué hacen con los recursos que recaudan cada séptimo día? ¿Por qué Cristo no ha venido si se recauda tanto? Te daré un reporte que se publicó en la página oficial adventista que se llama ANN en español. Y está hablando sobre la reunión de primavera del 2025, donde la iglesia reportó lo que ingresó al cierre del 2024, sobre cuánto ingresó de diezmos y cuánto ingresó de ofrendas, solo en ese año. Escuchen el reporte. Dice que la iglesia adventista del séptimo día reportó que se ingresó al cierre del 2024 86 millones de diezmos, 86 millones de dólares. 86 millones de dólares. Solo con 1 millón, ¿qué no haríamos en obra misionera? Patrocinaríamos obreros que prediquen el sellamiento de los 144,000. Patrocinaríamos obreros que prediquen que el juicio de los vivos registrado en Ezequiel 9 pronto acabará. Solo con 1 millón de dólares. Pero no los tenemos. Pero los pastores, las pastoras y el liderazgo en general, llámese Conferencia General, que está en Maryland Spring, dice que recaudó 86 millones de dólares al cierre del 2024, es decir, en un solo año. Imagínate los demás años. ¿Y qué se han hecho estos millones de dólares de diezmos? Si se recaudan el día incorrecto, por lógica, se usa de una manera incorrecta. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Cristo no ha venido. Porque no hay misioneros. No hay obreros bíblicos patrocinados en grandes masas para predicar la verdad presente. No hay. Y si hay, son contaditos. Y apenas le piden a los miembros más dinero para pagar a un obrerito bíblico ahí. Lo digo con cariño. Hermano y hermana, ¿sabes cuánto ingresó de ofrendas en ese mismo periodo, solo en un año? Dice 31 millones de dólares de ofrendas. 31 millones de dólares. Echa cuentas. Suma 86 millones de dólares más 31 millones de dólares. Da un total de más de 115 millones de dólares. Más de 115 millones de dólares. ¿Para qué se va a usar? ¿Para qué se está usando? Porque tu propia iglesia, tu propio templo está quizá por caerse el techo y no ayudan. Ese dinero se lo sacan de los pobres miembros adventistas. Y cuando piden ustedes ayudas a los líderes, apenas les sueltan un poquito. Si no lo sabes, pregúntale a aquellos adventistas de experiencia.
Viaja, conoce, interroga, cuestiona, porque si no te vas a perder junto con los que están dirigiendo de mala manera. Hermano y hermana, esto es una realidad, te estoy hablando de realidades. Por lo tanto, se concluye que tanto los pastores y pastoras adventistas, de la manera que están guiando a la iglesia, Dios no lo aprueba. Por lo tanto, Cristo no puede terminar su obra con este tipo de liderazgo. Entonces, ¿con qué liderazgo va a terminar su obra? Y es lo que te voy a presentar. El otro liderazgo aprobado por el Señor son los 144,000 laicos fieles. Y eso está registrado en la Biblia. En Apocalipsis capítulo 7, el versículo 4 dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Aquí tenemos 144,000. Estos 144,000 serán adventistas del Israel moderno, es decir, de la iglesia adventista del séptimo día. Pero veamos cómo se les llama a ellos. Apocalipsis 7, el verso 3, la última parte. Hasta que sellemos en sus frentes a los siervos, subraya, siervos de nuestro Dios. Entonces los 144,000 son siervos. Ahora te voy a comprobar con el Antiguo Testamento, inclusive en Isaías capítulo 61, el versículo 6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes, subraya, sacerdotes del Eterno, ministros, subraya, ministros de nuestro Dios. Dice, seréis llamados sacerdotes, seréis llamados ministros, porque sacerdotes y ministros son lo mismo. Los sacerdotes son los que oficiaban en el santuario terrenal. Y los sacerdotes modernos, por decirlo así, hoy en la iglesia adventista, son los pastores. Pero aquí en Isaías 61, el verso 6, se pone como sinónimo a los sacerdotes y a los ministros como iguales. Sacerdotes y ministros. ¿Saben qué hacen los ministros? Pues ministran, es decir, sirven. Y los que sirven se les llama siervos. Y a los 144,000 en Apocalipsis 7:3 se les llama siervos de Dios. Es decir, ministros de Dios. Es decir, sacerdotes de Dios. Es decir, pastores de Dios. Hasta aquí te he comprobado que hay un doble liderazgo. Hasta aquí te estoy comprobando que hay un doble liderazgo en la Odisea, en la iglesia adventista. Hay dos tipos de pastores. Los infieles, tanto varones como hembras, pastores y pastoras. Ahí están los infieles. Y por el otro lado están los fieles, los siervos de Dios, los 144,000 ministros, pastores de Dios. Te comprobaré ahora con el espíritu de profecía que ministros y pastores son sinónimos. El evangelismo, libro de Elena G. de White, profetisa adventista. El evangelismo, página 255, declara: como pastor del rebaño, subraya pastor, como pastor del rebaño, el ministro, subraya ministro, debe cuidar las ovejas y los corderos, buscando a los perdidos. ¿Qué sinónimo se utiliza aquí de pastores? Ministros. Pastores, ministros, ministros, pastores, son sinónimos, son igual, se refiere a las mismas personas. Una cita más. El evangelismo, en la página 301. Los pastores, subrayen pastores, de las diferentes iglesias se alarman y envían en busca de otros ministros. Nuevamente la comparación entre pastores y ministros. ¿Por qué? Porque es lo mismo. En el espíritu de profecía tenemos el libro que se llama Testimonios para los ministros. ¿Y quiénes lo leen? ¿De quiénes es el libro de texto? El libro que se llama Testimonios para los ministros.
Es testimonios para los pastores. Es un libro de texto para los pastores especialmente, por supuesto. Si ven, de una u otra manera se comprueba que ministros son pastores. Pastores son ministros. Es lo mismo. Yo soy ministro del Evangelio. Yo soy pastor del Evangelio por misericordia del Señor. Y estoy esforzándome para estar en el grupo selecto. Estoy esforzándome en la misericordia del Señor. Por eso les estoy advirtiendo que en la Odisea hay un doble liderazgo. Hay dos grupos de pastores. Unos que no aceptan la verdad presente, la rechazan. Y el otro grupo, los siervos del Señor, los 144,000, aceptan la verdad presente, se esfuerzan para vivir la verdad presente, se esfuerzan para predicar la verdad presente. Por lo tanto, llegó la hora de decidir dónde apoyar. ¿Apoyarás al liderazgo número 1 o apoyarás al liderazgo número 2, inspirado y aprobado por el cielo? ¿Dónde estás apoyando ahora? Bueno, puedes cambiar. Puedes reflexionar y hacer lo correcto de ahora en adelante. El libro para los pastores, que se llama Testimonios para los ministros, Testimonios para los pastores, declara así: Testimonios para los ministros, en la página 46. Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Una influencia, dice la sierva del Señor, trabaja para la purificación de la iglesia. En ese grupo me encuentro. En ese grupo me esfuerzo para estar. Y dice la sierva, y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Entonces, lo que te he enseñado es correcto. En la Odisea hay un doble liderazgo, dos grupos de pastores. Un grupo de pastores rechazando la verdad presente, recolectando recursos del Señor, diezmos y ofrendas, en el día no indicado en cuanto a recursos del Señor. Y por el otro lado están los siervos de Dios, están los que van a obtener el sello del Dios vivo en sus frentes. Están los 144,000 gimiendo y clamando contra las abominaciones que se hacen en la iglesia, predicando la verdad presente, haciendo lo que la palabra de Dios indica, no lo que los hombres indican. Por eso tienes que decidir ahora si vas a apoyar a los que trabajan para la purificación de la iglesia o vas a apoyar a los que trabajan para la corrupción del pueblo de Dios. Si vas a apoyar en el lugar correcto, si vas a apoyar esta verdad presente, entonces tienes que confesarlo y tienes que accionar. Escribe en los comentarios: apoyaré este movimiento laico. Apoyaré este movimiento laico. Apoyaré este movimiento laico. Y por favor, toma acción. Si deseas todo este tema expuesto aquí en PDF, puedes solicitarlo totalmente gratis al número de WhatsApp de Agencia Misionera AMI, al signo más 502 42 29 77 86. Comunícate, pide ayuda, indica quiero ser entrenado como misionero, o indica quiero sumarme al equipo, quiero sumarme, quiero apoyar al movimiento laico en profecía. Que el Señor te bendiga poderosamente. Gracias por llegar hasta aquí. Reacciona a este video si aún no lo has hecho. Déjanos un comentario positivo. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema tratado?
y comparte este video en tus distintas redes sociales. Tómate tu tiempo, comparte en las redes sociales donde estás allí. Comparte. Así juntos cumpliremos la misión. Muchas gracias. Que el cielo te bendiga poderosamente. Y recuerda, tenemos una cita. Nos vemos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima. Dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal, Pastor Enoc Martín. ¿Te gustaría profundizar en el conocimiento bíblico desde una perspectiva profética? La agencia misionera AMI te invita a recibir una doctrina completa y totalmente gratuita con nuestros cursos exclusivos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, impartido por el pastor Enoc Martín. Aprende a comprender los 22 capítulos del libro de Apocalipsis con una enseñanza clara y profunda. Daniel, el perfecto arte profético. Explora a fondo este libro profético que revela verdades impactantes para estos tiempos. El testimonio de Jesús. Un curso 100% bíblico compuesto por 22 lecciones que te llevarán a entender mejor el mensaje de Cristo. Comunícate ahora al WhatsApp de la agencia misionera AMI, al más 502 42 29 77 86. Recuerda, es completamente gratis, porque el conocimiento de la palabra no se vende, se comparte. Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. La voz de Dios clama: escucha, oh pueblo. Descubre una programación que transformará tu vida espiritual. Música que eleva tu alma. Mensajes basados en la verdad presente. Reflexiones diarias que te acercan a Dios. Escúchanos donde quiera que estés. Descarga la app en Google Play, App Store o visita nuestra página web. Radio Reino, iluminando tu camino con la palabra de Dios. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic en la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos un video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.